Hola, buenos días. En esta ocasión ahora vamos a hablar de la evaluación ecocardiográfica de la función diastólica. Si bien sabemos que en la evaluación ecocardiográfica de la función diastólica se debe de realizar rutinariamente, sobre todo en pacientes que presentan síntomas como disnea o síntomas de insuficiencia cardíaca. Otra de las situaciones que pueden ayudar a diferenciar esto, para ver si realmente se trata de alteraciones de la función diastólica, son los valores del péptido natriurético auricular que pueden ayudar a determinar si la causa de la disnea es una enfermedad pulmonar o falla cardíaca. Las diferentes sociedades, como la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Sociedad Europea, han incluido varios parámetros para su evaluación, para estimar el grado de disfunción diastólica y para estimar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Si ustedes recuerdan, el ciclo cardíaco, pues es una secuencia de eventos mecánicos y eléctricos que se repiten en cada latido cardíaco desde la generación de un potencial de acción en el nodo sinusal y la consiguiente contracción auricular. Y va a terminar con la relajación ventricular. Aquí ustedes pueden ver un esquema gráfico en donde se muestran las dos etapas principales, la diástole con sus diferentes etapas, la relajación isovolumétrica, la fase de llenado precoz, la diastasis y la contracción auricular. Si bien sabemos que la principal consecuencia de la disfunción diastólica es el incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Estas presiones de llenado se consideran elevadas cuando la presión media de enclavamiento pulmonar es de más de 12 milímetros de mercurio o cuando la presión telediastólica es de más de 16 milímetros de mercurio. Aquí tienen otro esquema diferente, pero en donde trato de mostrarles que realmente la diástole va a comenzar desde el cierre de la válvula aórtica. Incluye la caída de presión del ventrículo izquierdo, el llenado rápido ventricular, la diastasis, que generalmente se puede observar mejor a valores de frecuencia cardíaca bajos, y la contracción auricular. Si bien la principal consecuencia de la disfunción diastólica es un aumento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Estas fases, sobre todo la primera fase, que va desde el cierre de la válvula aórtica hasta la apertura de la válvula mitral o las válvulas auriculoventriculares. Este periodo constituye el periodo de relajación isovolumétrica. Aún no se ha abierto la válvula mitral. Este periodo, en este periodo, la presión intraventricular disminuye rápidamente, con rapidez, disminuye rápidamente antes del inicio del llenado ventricular. Posteriormente, viene la fase de llenado precoz, que comienza con la apertura de la válvula mitral. Al disminuir la presión intraventricular y por debajo de la presión auricular. Posteriormente viene la fase de equilibrio, en donde es la diastasis y en donde este llenado ventricular se mantiene constante debido a un equilibrio de presiones entre aurícula y ventrículo. Y posteriormente viene la fase de contracción auricular. Y que realmente es una fase que va a depender de la presión de contracción auricular. Aquí les muestro una foto de Doppler pulsado a nivel de lo que es la válvula mitral. Y la función diastólica básicamente es el registro de este flujo
de llenado transmural, que va a constar en dos ondas principales, una onda E de llenado rápido, una onda A de contracción auricular y un tiempo de desaceleración que valora la relajación ventricular. La onda A generalmente nos va a hablar de esa distensibilidad ventricular. Existen varios factores que contribuyen en la diástole, que si alguno de ellos presenta alguna alteración, se va a traducir en una disfunción diastólica. Mencionemos que los más importantes es la relajación ventricular, la distensibilidad ventricular, la contractilidad auricular, la presión, el volumen de llenado o precarga, la presión arterial o la poscarga, a la cual va a vencer el ventrículo izquierdo, la distensibilidad pericárdica, la dependencia interventricular, la presión intratorácica, la actividad neurohormonal, la frecuencia cardíaca, el intervalo de conducción eléctrica auriculoventricular y la conducción eléctrica intraventricular. A nivel molecular existe una interacción cíclica de estos miofilamentos, que es lo que se va a producir para que pueda haber una adecuada contracción y relajación muscular cíclica. Como sabemos, la relajación es un proceso mediante el cual el miocardio regresa a su estado basal de longitud y fuerza de contracción. En corazones normales de carga, la relajación miocárdica se completa prácticamente a mínimas presiones ventriculares. La contracción y la relajación comparten los mismos procesos moleculares de activación transitoria de miocitos y los cuales se encuentran estrechamente relacionados. La relajación básicamente está controlada por la carga ventricular, por la inactivación y por la asincronía. La disfunción diastólica usualmente es el resultado del empeoramiento de esta relajación ventricular con o sin fuerzas de restauración y con un aumento en la rigidez del ventrículo, lo cual va a aumentar las presiones cardíacas de llenado. Las presiones de llenado deben de estimarse porque las presiones elevadas en ausencia de aumento de volumen telediastólico es fuertemente evidencia a favor de disfunción diastólica. Aquí ustedes pueden ver que las presiones de llenado medidas invasivamente incluyen la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar o conocida también como presión media de la aurícula izquierda. La presión de al final de la diástole del ventrículo izquierdo, la cual es la presión al inicio del complejo QRS o posterior a la presión de la onda A. Las presiones se encuentran estrechamente relacionadas y se van a modificar en forma progresiva, predecible, con las enfermedades miocárdicas, de tal manera que la presión telediastólica se va a incrementar antes que la presión media de la aurícula izquierda. Estas presiones de llenado se modifican mínimamente con el ejercicio. Cuando están alteradas o cuando realmente hay una disfunción diastólica, limitan la capacidad al ejercicio y puede ser un indicador de la disfunción diastólica. Están determinadas principalmente por las propiedades pasivas de la pared del ventrículo izquierdo. Están moduladas por la relajación miocárdica y por las variaciones en el tono miocárdico durante la diástole. Aquí se enlistan las causas más frecuentes de disfunción diastólica. Como ustedes pueden ver, la más frecuente es la hipertensión arterial, el envejecimiento, la enfermedad isquémica coronaria, la diabetes, la cardiopatía dilatada, o sea, prácticamente
Todas las patologías culminan en cierto grado de disfunción diastólica. Las cardiopatías restrictivas, la pericarditis constrictiva. ¿Pero por qué es importante estudiarla? Porque realmente nos ayuda a distinguir de otras enfermedades, nos puede ayudar a excluir la presencia de enfermedad pulmonar, anemia, tirotoxicosis, enfermedad coronaria o valvular, nos permite evaluar el pronóstico de una enfermedad, permite identificar enfermedades cardíacas subyacentes y nos ayuda a dar un tratamiento adecuado, un tratamiento óptimo. Se sabe que, bueno, otro término que se usa para definir a la disfunción diastólica se conoce como una insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión normal y se ha establecido que por lo menos de un 30 a un 50% de los pacientes presentan este diagnóstico, presentan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión normal. La evaluación de la función diastólica se puede estudiar por medio de ecocardiografía, que es el primer estudio que nos ayuda a establecer el diagnóstico, la gravedad y los mecanismos específicos en la mayoría de los pacientes. Nos ayuda a determinar el mecanismo de la función diastólica. Permite detectar dilatación auricular izquierda, la función sistólica ventricular, sobre todo nos ayuda a saber si esto realmente es la causa de la disfunción diastólica y sobre todo porque nos ayuda a establecer la cronicidad de la disfunción diastólica. Se tienen que realizar medidas específicas para su evaluación y también nos permite evaluar la distensión de venas cavas y hepáticas, siendo útil también para estimar presiones auriculares derechas. La disfunción diastólica, generalmente se estudia por el flujo de llenado mitral, como aquí lo ven representado gráficamente, por medio de la onda E, de la onda A, el tiempo de desaceleración. Y gracias a nuevas técnicas también han surgido nuevos índices que aparentemente son muy prometedores en la evaluación, además de que están prácticamente ya disponibles en todos los centros de diagnóstico, claro. En estas fotos les muestro los patrones normales de flujo de un corazón normal, de un Doppler de llenado transmitral y la evaluación que se hace en conjunta para la estimación de las presiones de llenado ventricular por medio de Doppler tisular. En la mayoría de los estudios clínicos, las presiones de llenado y el grado de disfunción diastólica pueden ser determinados por los parámetros ecocardiográficos con alta factibilidad. Y estas nuevas técnicas han surgido y nos han ayudado a establecer de mejor manera y de otra manera el estudio de la disfunción diastólica. Si bien las guías también nos dicen que debemos de empezar tomando nota de los datos clínicos porque son los que de alguna manera van a modificar los parámetros de la función diastólica como frecuencia cardíaca, presión arterial y el ritmo cardíaco. Y en ecocardiografía, pues los parámetros que se deben de obtener con precisión son volúmenes del ventrículo izquierdo, grosores de paredes, fracción de expulsión, volumen auricular, que es también un índice muy importante, presencia de severidad de enfermedad valvular mitral. Y pues bueno, también decir que la calidad de la señal debe ser cuidadosamente examinada, porque si es subóptima, eh, no debe de usarse como conclusión para ah, determinar si realmente hay alteraciones de la función diastólica. Aquí ustedes pueden ver una serie de patrones, de flujos, de medidas que se hacen rutinariamente para la evaluación de la función diastólica. El patrón de llenado transvalvular mitral nos puede dar este tipo de alteraciones de la relajación y alteraciones de tipo restrictivo o con patrones pseudonormalizados.
Estos son los índices que habitualmente nosotros registramos para hacer este tipo de evaluación por medio de Doppler pulsado. La onda E, la onda A, la relación EA, el tiempo de desaceleración, el tiempo de relajación isovolumétrica, la duración de la onda A, y también la función diastólica puede ser evaluada por medio del flujo que se obtiene a nivel de las venas pulmonares. En la emergencia del flujo hacia la aurícula izquierda, en donde el patrón de flujo, como lo pueden ver, consiste en tres tipos de ondas. La onda sistólica de llenado rápido, la diastólica de relajación y la de contracción auricular. Entonces, otra manera de evaluar la función diastólica es a través del patrón de flujo de venas pulmonares, y aquí tienen los valores normales. También por medio del Doppler tisular, que ya son técnicas que han venido, que ya tienen unos años aquí con nosotros, por lo menos ya de más de 15 años, pero que bueno, en la actualidad no muchos hacen las evaluaciones integrales y se tienen que realizar específicamente a nivel del anillo mitral de la pared lateral o del anillo mitral del septum interventricular, obteniendo así los índices que de alguna manera nos pueden ayudar a estimar las presiones de llenado ventricular. También tenemos otros parámetros que se obtienen por medio de ecocardiografía en modo M con flujo color y en donde también, de acuerdo a estos índices, podemos determinar si hay alguna alteración. Probablemente hay algunos equipos que solamente puedan contar con el modo M, el Doppler color, y se pueden hacer estimaciones adecuadas de las presiones de llenado por medio de estos parámetros. Y también podemos obtener la presión capilar pulmonar con la relación entre la onda E del flujo mitral en relación a la velocidad de propagación. Y esto se ha visto que correlaciona muy bien con la presión capilar media mayor de 18 milímetros de mercurio. Aquí les muestro un algoritmo para estimar las presiones de llenado en relación a cómo clasifica o cómo se clasifica el grado de disfunción diastólica en pacientes con fracción de expulsión disminuida y en pacientes con enfermedad miocárdica y fracción de expulsión normal. Si pueden ver, como decíamos, la función diastólica se obtiene a través del patrón de flujo de llenado mitral y la va a estadificar en grado 1, grado 2, grado 3, de acuerdo a las alteraciones que ustedes pueden encontrar a nivel de la onda E, de la relación de la onda E', de la velocidad de los flujos representantes tricuspidios, del tamaño auricular izquierdo. Y bueno, son parámetros que de alguna manera se tienen que obtener para poder identificar si se trata de un tipo 1, tipo 2, tipo 3 o de algo indeterminado. Así, podemos decir que la disfunción diastólica tipo 1 o leve se debe a una relajación miocárdica disminuida con disminución de la onda E, con disminución que va a traducir una disminución en el vaciamiento auricular, con una contracción auricular vigorosa, donde vamos a encontrar una onda A aumentada y en donde vamos a encontrar una reducción del índice EA. Por otro lado, el tipo 2 moderada, generalmente ya en este grado existe ya un aumento en la presión del ventrículo izquierdo y un aumento en la presión auricular izquierda, sin llegar a estar tan anormal la relación EA. Por lo menos esta relación EA debe de estar entre 0.8 y menor de 2. Si ya pasa la relación EA más de 2, entonces ya estamos ante la presencia de un patrón de tipo restrictivo o una disfunción diastólica tipo 3 o una disfunción diastólica grave. Aquí las presiones de diastólica del ventrículo izquierdo ya están muy altas como para restringir el flujo a nivel de la válvula mitral durante la contracción auricular. Se presenta un flujo diastólico inicial pequeño de alta velocidad y se reduce la velocidad de flujo al final de la diástole. Si bien en estos pacientes
con, que presentan un flujo transmitral que presentan PEVI normal, se puede definir de alguna manera el grado de disfunción diastólica si por lo menos 50% o la mitad de estos parámetros son anormales. Aquí pueden ver dos tipos de flujos diferentes a nivel tanto de la válvula mitral o tricuspidia que nos muestran los aumentos el aumento de la presión de llenado del ventrículo. Aquí, como pueden ver, la presión telediastólica se observa en 20 milímetros de mercurio severamente aumentada, con lo que hace un llenado rápido mitral ya de tipo restrictivo, con una onda de contracción auricular pequeña. Y en esta parte les muestro cómo en una disfunción diastólica grado 2 o moderada, obtenida también por medio de una maniobra de Valsalva, se determina el cambio que puede tener esta relación de ondas E y A de 1.3 a 0.6 con una maniobra de Valsalva que dure por lo menos 10 segundos para poder obtener cambio de patrón de flujo. Así, demostrado más gráficamente, en un registro continuo del flujo mitral durante esta maniobra de Valsalva por 10 segundos, observamos este cambio, esta disminución de la relación y que nos habla de un aumento de las presiones de llenado ventricular. También otro de los parámetros que se toman en cuenta es la estimación de la presión pulmonar. Si bien sabemos que las presiones elevadas de la arteria pulmonar puede estar presente en pacientes que tienen disfunción diastólica, pero que en ausencia de enfermedad pulmonar, estas presiones son indicativas de que realmente existe aumento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Mm, En este gráfico, bueno, o en estas fotos les muestro también la fisiología restrictiva, una disfunción diastólica de tipo restrictivo, como lo es en un tipo de miocardiopatía hipertrófica, en donde se puede observar una relación EA elevada, una disminución del tiempo de desaceleración. Ya. Este, Otro de los parámetros que se toman en cuenta en la evaluación de la función diastólica es el volumen auricular izquierdo, el cual tiene que ser determinado en proyecciones bidimensionales de 4 y de 2 cámaras. Sabemos que el tamaño de la aurícula izquierda es un indicador de severidad de la disfunción diastólica con una estrecha asociación entre la remodelación auricular y los índices de función diastólica. Se consideran anormales o la aurícula se considera anormalmente aumentada cuando el índice del volumen está por arriba de 34 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Como decíamos, se tiene que estimar los volúmenes tanto en 2 y 4 cámaras. Y cuando se estiman con eco transesofágico se suele subestimar el tamaño auricular, por lo que no es tampoco la proyección ideal para estimar el tamaño de la aurícula izquierda. En esta foto aquí les muestro los volúmenes máximo y mínimo de la aurícula izquierda en relación al flujo del transvalvular mitral, en donde tenemos que obtener el valor máximo previo a la onda E, el mínimo posterior a la contracción auricular y el pre-A previo a la contracción auricular. La función auricular tiene varias funciones
y un papel muy importante en las presiones de llenado ventricular. La aurícula tiene tres etapas fundamentales. Su función de reservorio, generalmente en esta etapa, la aurícula izquierda se distiende y va a acomodar el volumen del retorno venoso antes de que se abra la válvula mitral. Se almacena durante la contracción y el periodo de la relajación isovolumétrica. Posteriormente se abre la válvula y la aurícula se va a comportar como un conducto que va a trasladar su contenido hacia el ventrículo izquierdo. Por gradientes de presión y por succión activa del ventrículo izquierdo, la aurícula continúa pasando flujo hacia el ventrículo izquierdo, transfiriendo el flujo venoso durante la diastasis ventricular. Posteriormente viene la etapa de contracción auricular, donde la aurícula izquierda se convierte en una cavidad contráctil, donde tiene su función de bomba, que se vacía en forma activa inmediatamente desde el comienzo de la sístole, lo que va a determinar aquí el volumen diastólico final. Bueno, aquí como decíamos, también se tiene que estimar la presión de arteria pulmonar porque es un marcador de gravedad de disfunción diastólica. Por lo que podemos decir que la relajación miocárdica, la rigidez del ventrículo y las presiones de llenado solo pueden ser evaluadas indirectamente en el laboratorio de ecocardiografía. Que las mediciones por ecodoppler de la función diastólica pueden demostrar variabilidad individual de acuerdo a las condiciones clínicas. Los indicadores principales de la relajación anormal son el tiempo de relajación isovolumétrica, la motilidad anular isovolumétrica o diastólica temprana o la tasa de deformación obtenida por medio de técnicas especiales como es el strain o el strain rate. Los indicadores de una distensibilidad operativa reducida son el tiempo de desaceleración de la onda E, el tiempo de tránsito de la onda A y el cociente de la presión final de la diástole del ventrículo izquierdo sobre el volumen final de la diástole del ventrículo izquierdo. Por lo que es importante no olvidar que en la evaluación integral cardíaca, la diástole tiene que ser estudiada en forma integral con incluso diferentes técnicas especiales que ya están a la mano de cualquier laboratorio de ecocardiografía. Gracias.